Sí, está bien. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al seminario zapatista Otro Mundo es Posible. Le damos la bienvenida a las personas que se encuentran en este momento en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla en México y a las personas asistentes a esta sesión en Bogotá, a la Universidad Nacional. Este es el desarrollo de la cuarta sesión del seminario. El seminario, la sesión de hoy se titula, no sabemos si se llama socialismo o se llama paraíso, el zapatismo y las grandes tradiciones teórico-políticas. La dinámica que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a tener 3 ponencias. Las primeras van a durar 20 minutos y a los profesores Holloway y Tischler, que son nuestros invitados especiales, les vamos a dar un tiempo de 40 minutos. Vamos a tener las 3 ponencias seguidas y al final va a haber un tiempo para preguntas. La primera ponencia va a estar a cargo de Julián Hernández, que va a hablar un poco sobre reflexiones en torno al anarquismo y al zapatismo. La segunda ponencia va a estar a cargo de Jesús Basto, quien nos va a hablar de la relación entre el marxismo y leninismo y el movimiento zapatista. Y la tercera ponencia está a cargo de los profesores John Holloway y Sergio Tischler, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del posgrado de Sociología, que nos van a hablar un poco sobre el impacto del movimiento zapatista en desarrollos teóricos contemporáneos en la teoría crítica y en las ciencias sociales. Entonces le damos paso a Julián Hernández con la ponencia Reflexiones en torno al anarquismo y al zapatismo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, pues agradecerles por su asistencia. Y bueno, les comento, yo preparé una pequeña ponencia que intentará ser bastante breve y que parte no solamente, digamos, de un estudio teórico del anarquismo, sino pues también de una militancia que tenía en distintos escenarios pues organizativos, especialmente refiriéndome a Acción Libertaria y al Grupo Libertario Vía Libre. Entonces, pues para no extenderme, escribí algo. La dinámica de la ponencia va a ser una parte leída, otra parte escrita, porque no logré terminarla por las dinámicas de la universidad. Entonces, inicio. Proponiendo una reflexión sobre lo que se llamaba la crisis de las izquierdas, el teórico y militante Boaventura de Sousa Santos, reconocido por sus aportes a la construcción de una epistemología del sur y un proyecto de transformación desde el saber descolonizado, publicó en el 2011 una reflexión dirigida a las izquierdas, que primero pretendió caracterizar los 2 rostros de la crisis. La primera, proveniente desde afuera, cubierta bajo los discursos que proclaman al capitalismo como la mejor forma de vida, la más libre e igualitaria y el último estadio de la humanidad. Dirán el último hombre y el fin de la historia. Pero también la proveniente desde adentro, expresada en la incapacidad de la moribunda izquierda de atender a las nuevas realidades, a las transformaciones del capitalismo y a los anhelos de la sociedad. Frente a esta caracterización, el autor nos incita a construir un nuevo camino que permita reconstruir a la izquierda y así evitar, como lo predijo Rosa Luxemburgo, la barbarie hacia donde nos dirige el capitalismo. Su primera invitación de reconstrucción, presentada bajo el título Cartas a las izquierdas, concluye con esta afirmación: el Estado es un animal extraño, mitad ángel, mitad monstruo, pero sin él muchos otros monstruos andarían sueltos, insaciables en busca de ángeles indefensos. Mejor Estado siempre, menos Estado nunca. En una segunda carta insistirá: es difícil imaginar que las diferentes izquierdas no estén de acuerdo sobre el principio mejor Estado siempre, menos Estado nunca, y que de eso no saquen conclusiones. Inicio con esta reflexión porque es quizás en este pretendido consenso de las izquierdas de mejor Estado siempre donde podemos identificar un lugar común caracterizado por ser disonante ante tal afirmación, compartido por 2 apuestas revolucionarias que podríamos ubicar en las llamadas izquierdas de abajo y son tema de esta exposición: el anarquismo y el neozapatismo. A saber, ni el anarquismo como expresión histórica de la izquierda socialista revolucionaria,
ni el neozapatismo como proyecto de transformación desde las comunidades indígenas coincidirían en la expresión más Estado siempre. Muy por el contrario, estas voces disonantes insistirán en la necesidad de que la revolución desde abajo debe prescindir del Estado si quiere llegar a ser. A propósito, el anarquista italiano Luigi Fabri, en su polémica con el dirigente soviético Bujarin, afirmará: hacia la abolición del Estado se va combatiéndolo mientras existe, socavándolo siempre más, quitándole tanto como es posible autoridad y prestigio, debilitándolo y despojándolo de cuantas funciones sociales el pueblo trabajador se ha hecho capaz de cumplir por sí mismo por medio de sus organizaciones revolucionarias o de clase, y no, como pretenden los comunistas autoritarios, constituyendo sobre las ruinas del Estado burgués otro Estado todavía más fuerte, con mayores funciones y con mayor poder. Por esta misma línea argumentativa, el subcomandante Marcos, 2 años después del levantamiento zapatista, en su invitación al encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, afirmará: es necesario construir una nueva cultura política. Esta puede surgir de una nueva forma de ver el poder. No se trata de tomar el poder, sino de revolucionar su relación con quienes lo ejercen y con quienes lo padecen. Idea que años después adquirirá una definición mucho más contundente y clara, que a través de la sexta declaración de la Selva Lacandona declarará: dentro del Estado no hay ningún espacio. Ya entendimos que no va. Vamos a construir el mundo que queremos. Nos olvidamos del Estado. El pretendido consenso que expresa Boaventura de Sousa hace parte de las tradiciones revolucionarias que Holloway ha llamado estados céntricas, herederas de la fórmula clásica leninista de la revolución en 2 pasos. El primero, tomarnos el poder; segundo, hacer la revolución. Fórmula que en ocasiones, vale la pena decir, acusó de reformistas, infantiles o contrarrevolucionarios a quienes renegaron de la fórmula incuestionable de la revolución desde arriba en el poder estatal. Basta ver las dedicatorias que hace Lenin a las anarquistas en su libro El Estado de la Revolución. Este lugar compartido de disonancia con el resto de las izquierdas, entre las neozapatistas y las anarquistas, más allá de ser un consenso de partida, es la derivación de muchas reflexiones alrededor de la revolución, que en últimas develan conciencias filosóficas y políticas que hacen de estas 2 apuestas de transformación apuestas similares teóricamente, aunque circunstancialmente se hayan visto separadas en la realidad práctica. Digamos, por ejemplo, por anarquistas que señalan de reformistas e incluso autoritarios a los zapatistas, o por quienes acusan al anarquismo de bastarse en la negatividad y ser incapaz de concebir un orden institucional como el construido por las comunidades chiapanecas. Lo que me propongo en este caso es poner en cuestión dichos argumentos y mostrar los puentes existentes entre ambas perspectivas. La otra política. El neozapatismo se particularizó como movimiento por su contundente crítica a las formas tradicionales en que se expresaba el ejercicio de la política y su relación con lo social. Formas de las que no se escapa a la izquierda y que tiene expresiones decadentes en un país en que partidos autodenominados de izquierda revolucionarios han redundado en lo que han llamado un mal gobierno. De esta forma, las posibilidades de cambiar las cosas haciendo lo mismo parecen ser cada vez menos viables. Por ello, las comunidades zapatistas proclamarán la necesidad de construir un otro gobierno que se basa en una otra política, la cual se levanta sobre la base del famoso oxímoron mandar obedeciendo. Esta perspectiva permite distinguir 2 concepciones diametralmente opuestas de la política. De un lado, la de la política tradicional, concebida desde arriba y desde la perspectiva de las clases dominantes. Por el otro lado, la de la otra política, vista desde abajo y desde la izquierda, según el punto de vista de las clases subalternas y los movimientos sociales. La primera distinción formal que deriva de la reflexión anterior tiene que ver con el sujeto de la política. La política tradicional ha creado una suerte de profesionales de la política que tienen lugares preestablecidos para hacerla y recrearla. Así, las posibilidades de trastocar a la clase política que constituye el mal gobierno son mínimas. La otra política, que se basa en el mandar obedeciendo, no la entiende como un privilegio de ciertos académicos o profesionales. Lo entiende como un valor intrínseco a las comunidades y, por tanto, invita a la organización política de la sociedad, es decir, a la acción directa de las comunidades en la resolución de sus problemas por medio de mecanismos delegativos, rotativos y plenariamente construidos. Recordando la reflexión que hacía el anarquista italiano Camillo Berneri frente a los consejos obreros italianos como creadores de autodemocracia, donde el pueblo organizado construye sus propios órganos para operativizar la gestión sin dar poderes o puestos de privilegio político. El mandar obedeciendo se entiende como una transformación en la política tradicional, que separa a los profesionales y aptos para hacerla, para mandar, y los inconscientes actores pasivos dados a obedecer. El mandar obedeciendo entiende las relaciones de poder de forma dinámica, en la que se debe evitar la supresión del otro a partir del escuchar y el proponer, una forma no autoritaria de hacer política que parte de las realidades concretas
a acuerdos generales, una política de abajo hacia arriba. Más de un siglo antes, el hoy en día cumpleañero Mikhail Bakunin escribirá en su famosa obra Dios y el Estado sobre el principio de autoridad. Yo recibo y doy. Tal es la vida humana. Cada uno es autoridad dirigente y es dirigido a su vez. Pero tanto no hay autoridad fija y constante, sino un cambio continuo de autoridad y de subordinación mutua, pasajera y sobre todo voluntaria. Esa misma razón me impide, pues, reconocer una autoridad fija, constante y universal. La revolución y la conciencia revolucionaria. En el debate frente al Estado, las anarquistas y las neozapatistas tienen un punto de partida distintivo. El anarquismo, por un lado, entiende que el capitalismo no solo constituye una forma de explotación sobre vastos sectores de la población, sino que además garantiza su reproducción por vía de formas de opresión política, social y religiosa. Se propone la realización de una revolución que desborde el economicismo y entiende las formas de violencia autoritarias como un enemigo a atacar. El antiestatismo se convierte en un principio de la revolución libertaria. Por su lado, el ZLN plantea su crítica al Estado no como un principio, sino como una conclusión ante las reflexiones de un momento dado y de reconocimiento de los límites que planta la institucionalidad para promover alguna transformación. Sea como sea, la idea de una revolución por fuera del Estado plantea una distinción con el resto de tradiciones revolucionarias y le da un relieve particular a los espacios de organización del mismo pueblo, sea por medio de consejos, de sindicatos, de mingas, etc. En ese sentido, el ZLN rompe con la tradicionalidad guerrillera del foco de vanguardia dado a construir las condiciones revolucionarias, porque no se ubica en un adelante como vanguardia consciente, sino por el contrario en un atrás, como parte y defensor de un proyecto que construye la comunidad, que se construye en asambleas y que forma la conciencia interior en los mismos escenarios de lucha. Así, el anarquismo se niega a creer en la autoridad estable e indeleble de un partido de intelectuales poseedores de la conciencia que ven al pueblo como espacios vacíos a llenar de conciencia revolucionaria y clasista. Esto se ubica en un debate alrededor de cómo se genera la conciencia de clase. Lenin, en su texto del quehacer, plantea una idea de la conciencia exterior y es el partido de vanguardia que ha tenido ciertos privilegios, tiene la capacidad de generar una conciencia revolucionaria que tiene que darla y otorgarla a las masas desposeídas que tienen ciertos límites en su conciencia por sus condiciones materiales de vida. En ese sentido, intento plantear una distinción entre cómo se adquiere esa conciencia, si la conciencia que se adquiere en los mismos escenarios de lucha y construcción de las de abajo, en este caso, como lo plantearía el anarquismo y como también permite entrever la apuesta zapatista, o como una conciencia que construye un poco vanguardista o un partido revolucionario dispuesto a decirle a las masas cómo se tiene que hacer la revolución. El italiano Enrico Malatesta, refiriéndose al papel de las anarquistas, refiere: fomentar toda clase de organizaciones populares es la consecuencia lógica de nuestras ideas básicas y por lo tanto debería ser una parte integral de nuestro programa. Las anarquistas no quieren emancipar al pueblo, quieren que el pueblo se emancipe a sí mismo. Queremos que la nueva forma de vida surja del pueblo y corresponda a su estado de desarrollo y que avance al paso que ellos avanzan. Frente a la libertad. Este espacio tiene que ver un poco con las similitudes y el puente que encuentro frente a las concepciones filosóficas, especialmente de la libertad como una apuesta de ambas corrientes. Como sabemos, el anarquismo planta la libertad como la bandera de lucha que se tiene que mantener, de ahí que el anarquismo también sea un comunismo libertario, un socialismo libertario, y el zapatismo ha tenido una insistencia en insistir pues en que no solamente se trata de justicia y democracia, sino también se trata de libertad. El anarquismo como heredero de las teorías críticas y por supuesto de la teoría hegeliana frente a la libertad, frente a la idea de libertad que entiende de forma dinámica y dialéctica esta idea, digamos, podríamos resumir la idea de la libertad en este sentido y no encuentro la... Ya. Es una cita de Bakunin en Dios y el Estado. No soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad del otro, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. No me hago libre verdaderamente
más que por la libertad de los otros, de suerte que cuanto más numerosos son los hombres libres que me rodean me rodean y más vasta es su libertad, más extensa, más profunda y más amplia se vuelve mi libertad. En ese sentido, el zapatismo también construye una idea de libertad que se puede materializar en las formas de organización social y política que ellas mismas han construido. Podríamos decir una nueva institucionalidad que, renunciando a las formas autoritarias y planteando la apuesta por una otra política que tiene que ver con la forma en que se manda obedeciendo, nos propone como bandera también a construir desde el socialismo o desde el paraíso, como se quiera ver, como la libertad, como un estado de desarrollo no solamente individual, sino un estado de desarrollo que se construye socialmente, que se construye en las comunidades y que se construye en la medida en que se pueden mancomunar esfuerzos. Terminaría entonces con un apartado frente a las distancias que reconocí entre el anarquismo y el zapatismo, intentando no reproducir el maniqueísmo que por un lado pone a las anarquistas como críticas acérrimas del zapatismo como una apuesta reformista, y por otro lado a las anarquistas que ven en el zapatismo la materialización completa del ideario anarquista. Intentó hacer pues una síntesis que plantea unas distancias que yo diría que más allá de distancias son unas preguntas que el mismo hacer nos debe resolver, ¿no? Primero, el anarquismo no es capaz de ser un proyecto moderno y modernizador. Viene de Occidente y de una cultura colonial. Uno de los retos es descolonizar la mente y la cultura, que no implica renegar de todo lo que venga de un pretendido afuera, pero sí llama a revisar las apuestas con la realidad concreta. Esto un poco lo concreto en la idea de que el anarquismo es un crítico de la modernidad capitalista, intenta superar la modernidad capitalista, pero de una u otra forma la supera construyendo otra modernidad que a veces se materializa en las ideas universalistas frente a la libertad y las formas de organización social. Eso, insisto, más que una distancia frente a la experiencia propia del zapatismo, es una duda que plantean y que intenta retroalimentar tanto la apuesta del anarquismo como quizás aportar al zapatismo. Por otro lado, el anarquismo invita a reconocer otras formas de negación de la humanidad, no solo el capitalismo, también el Estado, el patriarcado, la heteronormatividad, el especismo y demás expresiones del autoritarismo. El zapatismo tiene aún mucho que andar, especialmente en las formas en que se concibe la familia y las relaciones de pareja. Como una crítica que ha sido común tiene que ver con las formas en que se entienden las relaciones, en este caso, pues de micropoder, sobre todo entre las familias y las relaciones de pareja con relación a las mujeres, ¿no? El anarquismo ha sostenido la libertad social bajo la máxima de no seremos libres mientras existan esclavos. No se puede sostener, en contraste con ciertas perspectivas autonomistas, una isla libre en medio de un mar de opresión. La transformación debe partir de lo local y enraizarse en las condiciones concretas. Es fundamental, pero debe tener una apuesta internacionalista. Como muchas saben y como parte también del periodo histórico en que nace, el anarquismo tiene una apuesta internacionalista. En ese sentido, bajo la máxima de la libertad que expresa Bakunin, en que no podemos ser libres mientras existan esclavos. Esto ha sido una crítica reiterada a los sectores del zapatismo, aunque digamos es algo que no se solucionaba en la medida en que el zapatismo sí ha intentado tener una conexión, así sea muy intermitente, con el resto de luchas a nivel mundial. Finalmente, entre las diferencias que son más bien debates que la cera de resolver y las coincidencias, lo que une al anarquismo y al zapatismo y nos coloca en el mismo lado de contienda es el anhelo por construir ese mundo, dirían las zapatistas, muy otro, que todavía es posible. Y como insistimos las anarquistas, que está creciendo en este instante. Ya, gracias. Bueno, pues muchas gracias a Julián por su ponencia. Le damos la bienvenida a Jesús Basto, que nos va a hablar un poquito sobre la relación entre marxismo y leninismo con el movimiento zapatista. Buenas tardes. Para quienes nos acompañan desde Bogotá, quienes nos acompañan desde Puebla. Al igual que Julián, yo he decidido por cuestiones de aprovechar mejor el tiempo de desarrollar una ponencia escrita.
La ponencia como tal gira en torno a lo que es la etapa clandestina del EZLN, la que va desde su formación en el 83 hasta casi el 1 de enero de 1994, cuando se realiza el levantamiento. Me propongo con ella, a partir de entrevistas al subcomandante Marcos realizadas por Ivonne Lebot en 1996, donde se trata precisamente de esa prehistoria del zapatismo público, empezar a ver cómo ha sido ese proceso en el cual se desarrollan las tensiones entre el marxismo-leninismo como una tendencia de alcances mucho más universales, digamos, y el movimiento zapatista como tal. Entonces empiezo. El EZLN, en cierta forma, llega a ser inicialmente una especie de síntesis de múltiples corrientes revolucionarias, en la medida de que, como lo planteaba el submarcos, se trata de la confluencia de tres experiencias y proyecciones de lucha. La primera consiste en un grupo de intelectuales, en su mayoría de clase media y con formación universitaria, que a pesar de orientarse a través de distintas variantes teórico-políticas, tras la represión que se desata a partir del 68, coinciden en la necesidad de tomar la vía de las armas. De esta manera, por ejemplo, el submarcos planteaba en 1996 en entrevista con Ivonne Lebot que esta, abro comillas, primera vertiente sería la de una organización político-militar, marxista-leninista, con un corte muy cercano en su perfil militar al de las organizaciones guerrilleras de liberación nacional de Centro y Sudamérica. Una organización que se planteaba que la lucha pacífica estaba agotada, que era necesario enfrentar por medio de una guerra popular al poder, derrotarlo e instaurar un gobierno hacia el socialismo y hacia la implantación de la dictadura del proletariado y del comunismo. En ese sentido se planteaba una guerrilla en términos muy cercanos al poco guerrillero. La convivencia de esas distintas tendencias de las que habla Marcos se pueden ver, por ejemplo, en lo que es la redacción el proceso de redacción de la primera declaración de la Selva Lacandona, donde según Marcos encontramos la confluencia de proyecciones incluso disímiles dentro de este marco marxista-leninista, ya que, abro comillas, lo que ocurre es que se está acomodando el ejército zapatista a la hora de salir. Como el ejército zapatista nace de todas estas confluencias, también vienen confluencias de ideas, o sea, había compañeros que estaban por el marxismo ortodoxo, otros que estaban por el marxismo más cercano al trotskismo, otros que estaban por el marxismo más cercano a Gramsci, por el eurocomunismo, otros no eran marxistas, sino socialdemócratas. Esta convivencia de tendencias al interior de una misma organización con perspectiva militar, con sus potencialidades y peligros, no llega a ser exclusiva del EZLN, sino que se puede evidenciar en muchas de las organizaciones políticas que durante los años 70 ya habían iniciado la fase armada, o al menos tenían en sus proyecciones hacerlo en algún momento posterior. En Chiapas, organizaciones como la Unión del Pueblo, una mezcla de guevaristas y maoístas, y otras posteriores como Línea Proletaria, dedicaban grandes esfuerzos a la cualificación política de indígenas y campesinos, con el objetivo de, abro comillas, desarrollar las luchas que surjan del pueblo, es decir, que las luchas económicas se transformen en luchas políticas, y finalmente en insurrección armada, cierro comillas. El trabajo de estas organizaciones se enmarca en la proposición clásica leninista de la necesidad de una organización de vanguardia que trabaje entre el pueblo y que tenga claridades en lo que respecta a, primero, análisis de la realidad social, segundo, proyección de una alternativa, socialismo, por ejemplo, y tercero, las consideraciones organizativas, tácticas y estratégicas que llevan de la una a la otra. Dicha labor tendrá una importancia enorme en la emergencia del segundo elemento que entra a integrar el cóctel zapatista, ya que muchos de los indígenas que se convierten en líderes de las organizaciones que surgen a finales de los 70 y principios de los 80 son aquellos que pasaron por esta escuela. Como lo narra el SUB, se trata de, abro comillas, indígenas politizados, con gran capacidad organizativa, con una experiencia de lucha política muy rica. Estuvieron prácticamente en todas las organizaciones políticas de izquierda que había en ese entonces y conocieron todas las cárceles del país. Se dan cuenta de que para sus problemas de tierra, de condiciones de vida y de derechos políticos no hay más salida que la violencia, cierro comillas. Si bien estas organizaciones terminan abandonando el trabajo que realizaban en la zona, debido a fricciones con la diócesis de San Cristóbal, incluso con las comunidades indígenas mismas, me atrevería a plantear la hipótesis de que la importancia de su trabajo para el actual proyecto de autonomía zapatista es más grande de lo que usualmente se cree, o de lo que los mismos líderes zapatistas reconocen. Aquí, por ejemplo, es importante ver entre las entrevistas que se hacen tanto a Marcos como a Tacho,
el comandante Tacho o el en ese entonces mayor Moisés, donde precisamente tienen, digamos, como una idea un poco, nos llevan en buenos términos a la experiencia maoísta de Chiapas, pero precisamente uno diría, por ejemplo, en términos como el de bases de apoyo zapatista, que es la idea de bases de apoyo es algo muy ligado a lo que es la teoría maoísta de la guerra popular y a la idea de una implantación de una economía de guerra. Ya una vez se han adherido las comunidades zapatistas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se empieza a convertir en esa prehistoria de la autonomía, como nos lo hablaba David en la sesión pasada. Justamente creo que ahí se habría que reconocerle a los compañeros maoístas, pues que de todos modos dejaron unos buenos elementos para la herencia de lo que es actualmente el movimiento zapatista. Bueno, volviendo al tema anterior, aunque son estos elementos los que aportan la carga marxista-leninista al proceso de desarrollo del zapatismo, es importante entender que lo hacen de una manera bastante particular. El núcleo inicial se plantea como una especie de huérfano del socialismo, en tanto a que dicen que justamente un grupo que se está planteando hacer una revolución armada en México empieza a buscar en las experiencias de lucha de tanto Sudamérica como Centroamérica apoyo logístico, apoyo material, apoyo en entrenamientos, y justamente lo que encuentran es un rechazo completo a la idea de una revolución en México, porque se plantea de que México es como la retaguardia estratégica por su cercanía con los Estados Unidos, entonces México habría que dejarlo quieto más bien porque eso podría perjudicar los otros procesos revolucionarios. Y siendo de esta manera una especie de huérfano del socialismo internacional, precisamente el núcleo inicial de los zapatistas empiezan a desarrollar como una conceptualización teórica, ellos lo consideran una variante en ese momento del marxismo-leninismo, que de todos modos se va mucho hacia lo que es el análisis de las condiciones de la nación de México, lo que es su historia de resistencia, por ejemplo, con la Revolución Mexicana, las luchas de las antiguas guerrillas en los años 60 y 70, etc. A nivel estratégico, ahí hay, digamos, una ruptura también con lo que se plantea generalmente en los movimientos de liberación nacional, y es que precisamente estos siempre buscaban preparar la guerra como tal, generar las condiciones, digamos, ya sea a través del foco guerrillero o en el caso de los maoístas a través del desarrollo de una guerra popular, generar las condiciones para que precisamente se desatara esa guerra popular. Ellos estaban diciendo, nosotros somos un ejército que va a acumular fuerzas precisamente para cuando esa guerra estalle, y nosotros vamos a estar a la espera de eso. En esa parte no me quiero centrar mucho, porque precisamente lo que quiero entrar a plantear en el resto de la ponencia es, habiendo hablado ya de los dos primeros elementos del movimiento zapatista, del grupo inicial de guerrillero y los indígenas politizados que han participado en las organizaciones campesinas de los años 70, justamente hasta ahí se ve que rompe en cierta manera con algunos aspectos característicos de las corrientes de marxismo-leninismo que surgen tras la Segunda Guerra Mundial en América Latina y Asia, o sea, el guevarismo y el maoísmo. Sin embargo, aún a pesar de las innovaciones que va introduciendo el EZLN, por lo menos dos aspectos esenciales seguían siendo centrales de este. Uno sería el vanguardismo, que ya Julián habló algo de eso, y pues por cuestiones de tiempo voy a tratar de evitarlo y me voy a centrar en el otro, que es una concepción abstracta del sujeto revolucionario. En este caso sería el pueblo como tal, como sujeto revolucionario. Entonces, por el lado del análisis de la situación política mexicana y de sus posibles líneas de evolución, a ese movimiento zapatista, aún a pesar de que había tenido desarrollos originales frente a lo que eran las tendencias latinoamericanas e internacionales del marxismo-leninismo, aún no les permitía reconocer la especificidad material del sujeto con el que habían ya emprendido un intenso proceso de simbiosis. Abro comillas. En 1983, cuando nace el ZLN, ese otro grupo sigue viendo al indígena como parte del pueblo, pero sin ninguna especificidad. Era pueblo explotado, campesinos, y había que tratarlos como campesinos. Eso lo confiesa Marcos. Y planteaba anteriormente que, aún teniendo en cuenta el desarrollo teórico muy original del zapatismo inicial, uno de sus más graves huecos es el de la cuestión indígena. Quiero plantear acá que, con la notable excepción de José Carlos Mariátegui, quien sí le dio la importancia que se merece al llamado problema del indio, parece ser que esta ha sido una seria falencia del pensamiento marxista latinoamericano. De manera similar a como el marxismo dominante de la Europa occidental había hecho de la abstracción llamada proletariado el punto de partida para el problema de la transformación social,
y se enfrascaba en debates interminables en torno a quién podía o no caer bajo ella, el marxismo latinoamericano, en tanto es versión adaptada del europeo, hacía lo propio en torno a la abstracción pueblo. Justamente es a través de las consideraciones sociológicas que se desarrollan en torno a estas dos abstracciones que se les llega a asociar a estos sujetos de manera canónica la imposibilidad de desarrollar una conciencia realmente crítica frente a la dominación capitalista. Es decir, se puede desarrollar una conciencia económica, más no una conciencia política de cuáles son los fines realmente y las metas que tiene su grupo social. Conciencia que viene acompañada de la necesidad de una instancia, imposibilidad de conciencia que viene acompañada de la necesidad de una instancia organizativa de vanguardia que medie entre la conciencia del sujeto oprimido y la realidad opresiva, entre la teoría y la práctica. Es precisamente por esto que considero que vale la pena dedicar una buena parte de la discusión a este punto de la concepción marxista-leninista del sujeto revolucionario. Lo planteado en el aceptado en la época, Marx ha conocido por la creación de dicha condición necesaria para el desarrollo capitalista, llevó a cabo con una gran violencia que se dio principalmente hacia de las formas capitalistas de propiedad, usa grandes manos en el trabajo, si va a tener una considerable posición, fue precisamente porque la guerra de Cristo militar y económico, Alejandros estaban impulsando un proceso similar en China o el MIR, llamada la colonial rusa, que tiene la que se veía el control parasitario de los nobles o del gobierno imperial, era una desarrollo semejante al de Europa Occidental. Entonces deberán hacer su propaganda tan solo entre los trabajadores de las ciudades, quienes continuamente se verán anegados en la masa de los campesinos que a consecuencia de la disolución de la comuna se encontrarán en la calle, en las grandes ciudades, buscando un salario. En los últimos tiempos hemos solido oír que la comuna rural es una forma arcaica, que la historia, el socialismo científico, en una palabra, llega la respuesta de Marx. Al poco tiempo, Sassulich termina convirtiéndose en seguidora de sus planteamientos. En 1898, junto a otros revolucionarios, entre ellos Plejánov, funda el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, al que Lenin se suma muy pronto y en el cual surgirá su facción bolchevique. Tan solo un año después de la muerte de Marx, en un prefacio dedicado a la traducción rusa de un texto de Engels, Sassulich volvería a abordar la cuestión de la comuna, pero esta vez siendo ya una convencida marxista. Abro comillas. La descomposición de la comunidad campesina es bases del ente social. Cambia en favor suyo todo derecho y orden conquistado en la práctica de cientos de años del MIR. No hay otro modo de aniquilarlo que atacando en la raíz la posibilidad de que aparezca la propiedad desigual, y por consiguiente son inevitables la gradual extinción de la propiedad comunal, la acumulación del capital y la expansión de la gran industria. El porvenir cercano de Rusia pertenece al capitalismo, pero solo el inmediato. Todo el desarrollo económico de Rusia está demasiado íntimamente ligado al desarrollo de Europa Occidental y en él están ya contados los días del capitalismo. La revolución socialista en Occidente pone fin también al capitalismo en el Oriente, y entonces los restos de las instituciones de la propiedad comunal prestarán un gran servicio a Rusia, decía Vera Sassulich después. Entonces, el integrante de la comuna en tanto tal no tendría posibilidad de ser el sujeto de un proceso de emancipación radical, ya que esto pondría trabas infructuosas al despliegue de una tendencia histórica imparable y de hecho rusas como Plejánov, a quien Lenin siempre reconocerá como el gran maestro de toda una generación de marxistas, y entrará a formar parte del canon teórico revolucionario ruso.
Años después, veríamos a los bolcheviques en el poder, planificando el desarrollo social y económico de la entonces Unión Soviética de manera centralizada y bajo el convencimiento de estarse valiendo para ello de una doctrina científica de una superioridad inédita. Es en este contexto que en 1926 un economista de apellido Preobrazhensky, en su obra La Nueva Economía, plantea la necesidad de llevar a cabo un acelerado proceso de industrialización que se construyera sobre la base de lo que dio en llamar una acumulación primitiva socialista. A pesar de caer en las purgas de los años 30, sus ideas estuvieron a la base de la política económica estalinista que se despliega a partir de 1928 con la adopción de los llamados planes quinquenales y con la cual, según el mismo Stalin, se propondrían, en términos económicos, abro comillas, alcanzar en una década lo que a Inglaterra le tomó siglos enteros. Creo que no hace falta abordar aquí las consecuencias del desarrollo económico estalinista ni de lo que implicó para la población soviética. Solo quiero señalar que a los narodnikis, es decir, a los llamados populistas, o a sus herederos políticos, quienes habían encontrado en el Capital, en la descripción de la convolución originaria, la principal razón para oponerse a las reformas modernizadoras del zar, tuvieron que ver cómo fueron precisamente los así llamados herederos de Marx, quienes, dando la estocada final a la comuna rural, hacían en realidad su peor pesadilla. Por cierto, en su respuesta a Sasulich, que no la mencioné de paso, Marx, quien empezaba confesando que le hubiese gustado realizar un estudio más profundo del problema, después de realizar algunas aclaraciones frente a los alcances de lo planteado en el Capital, que se refieren al proceso concreto de Europa Occidental, plantea que, abro comillas, el análisis presentado en el Capital no da, pues, razones en pro ni en contra de la vitalidad de la comuna rural, pero el estudio especial que de ella he hecho y cuyos materiales he buscado en las fuentes originales, me ha convencido de que esta comuna es el punto de apoyo de la regeneración social en Rusia. Más para que pueda funcionar como tal, será preciso eliminar primeramente las influencias deleterias que la acosan por todas partes y a continuación asegurarle las condiciones normales para un desarrollo espontáneo. Más aún, en borradores inéditos de dicho estudio que no pudo realizar y que se publican justamente en los años 20 del siglo pasado, junto a otras consideraciones de una impresionante actualidad, asevera Marx que, abro preguntas, por una parte, la comuna rural está casi reducida a la última extremidad y por la otra, una poderosa conjura acecha para darle el golpe de gracia y los detentadores de las fuerzas políticas y sociales hacen cuanto pueden para preparar a las masas a semejante catástrofe. Al mismo tiempo que sangran y torturan a la comuna, que esterilizan y depauperean su tierra, los lacayos literarios de los nuevos pilares de la sociedad designan irónicamente las llagas que estos le infligieron como otros tantos síntomas de su decrepitud espontánea e incontestable. Declaran que muere de muerte natural y que sería una buena cosa abreviar su agonía. Esto era Marx en 1881. No se trata ya de un problema a resolver, sino simplemente de un enemigo a vencer. No es entonces un problema teórico. Para salvar a la comuna rusa se requiere una revolución rusa. Si la revolución se efectúa en el momento oportuno, si concentra todas sus fuerzas en asegurar el libre desenvolvimiento de la comuna rural, esta se revelará pronto como un elemento regenerador de la sociedad rusa y un elemento de superioridad sobre los países subyugados por el régimen capitalista. ¿Por qué he decidido hacer este rodeo yo? Sin caer en simplificaciones y anacronismos, no dejan de llamar la atención las similitudes entre la situación de la comuna rural rusa en la vuelta del siglo XIX y las de la propiedad comunal de la tierra mexicana en la vuelta del XX. Por un lado, como en el caso ruso, se trata de la forma predominante de propiedad de la tierra. Además, las conquistas alcanzadas tras la Revolución Mexicana, aunque se enmarcan en un contexto de institucionalización del proceso revolucionario, hacen que, en muchos casos, la propiedad comunal o ejidataria sirva de base material para la perduración y reinvención de relaciones sociales que se caracterizan por permitir distintos grados de autonomía individual y colectiva. Uno de estos casos es, por supuesto, el de los indígenas zapatistas, para quienes la amenaza que en 1992 representó la reforma al artículo 27 de la Constitución se convirtió en una fuerte motivación para iniciar el levantamiento armado del 1 de enero. El cual, como ya lo hemos discutido, ha llevado a ampliar las aún limitadas posibilidades que permite la propiedad ejidataria hacia un proyecto más ambicioso de autonomía integral. En Latinoamérica, el desconocimiento de la especificidad del indígena como sujeto que toma parte de los procesos de lucha del que hablábamos antes ha llegado a tener consecuencias gravísimas, en tanto sus proyecciones y prácticas emancipatorias, con todo lo contradictorias que pueden llegar a ser,
frecuentemente han llegado a provocar la respuesta violenta de las organizaciones armadas de vanguardia, tanto durante la fase de lucha por el poder político, el caso de Sendero Luminoso en Perú, o de las mismas FARC acá, principalmente con los indígenas del Cauca, como en aquellas que le siguen a la conquista del poder, como conflictos que hubo entre los sandinistas y los misquitos de la costa atlántica. Si bien el EZLN en un inicio participaba de este desconocimiento, es precisamente con la incorporación de ese tercer elemento del cóctel zapatista, que faltaba por mencionar, que se empieza a remediar esta situación. La que el SUB denomina como la primera derrota del EZLN les fue propinada a mediados de los años 80, precisamente de la mano de las comunidades indígenas, su realidad y sus aspiraciones. Abro comillas. Entonces esta organización, todavía dentro de la tradición marxista-leninista, se encuentra de repente con que hay una realidad que no puede explicar, de la que no puede dar cuenta y con la que tiene que trabajar. La virtud de esta organización militar está en reconocer que no tenía respuesta y que debía aprender. Esa es la primera derrota del EZLN, la más importante y la que lo marcará de ahí en adelante. Cuando el EZLN se enfrenta a algo nuevo y reconoce que no tiene solución para ese problema, que tiene que esperar y aprender, deja de ser maestro. Lo único que puede aportar ante esa realidad es un montón de preguntas, pero ninguna respuesta. Muchas gracias. Nos pueden ver. Profesores, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos pueden escuchar? Sí, ahora sí. Muy bien. Hemos tenido problemas de comunicación, pero ahora sí estamos escuchando bien. Ok, nosotros también los escuchamos acá muy bien. Ya pasamos a, vamos a hacer una presentación de ustedes dos y ya pasamos a hacerles la palabra. Entonces, desde el posgrado de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla nos acompañan los profesores Sergio Tischler. El profesor Sergio Tischler es de origen guatemalteco, ha trabajado en su obra mucho lo que tiene que ver con la historia de la revolución en Guatemala, en particular resaltar un libro que se llama Guatemala 1944, Crisis y Revolución, Ocaso y Quiebre de una forma estatal. También se ha interesado mucho por el movimiento zapatista, ha publicado numerosos Justo el momento más importante. ¿Los profesores nos escuchan? Ahora sí, otra vez. Sí. Ok, estábamos presentando al profesor Sergio Tischler. Entre sus textos dedicados al zapatismo vale la pena resaltar Tiempo y Emancipación, Mijael Bakhtin y Walter Benjamin en la selva lacandona. También nos acompaña John Holloway, profesor también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El profesor Holloway es de origen irlandés, es más reconocido por los debates que han suscitado a nivel mundial sus libros Cambiar al mundo sin tomar el poder y Agrietar el capitalismo. Reside en México desde principios de los 90. Desde los inicios del levantamiento zapatista lo ha seguido bastante, de tal manera que se puede sentir la influencia del levantamiento en gran parte de su obra. En Europa, junto a otros pensadores como Werner Bonnefeld, Cosmas Psicopedis, Richard Gunn, Adrian Bilding y... ¿Se me pasa alguno? Varios pensadores europeos han desarrollado una propuesta que se conoce como marxismo abierto, que con su llegada a México, a Latinoamérica, ha ampliado sus perspectivas para entrar a reconocerse en ella pensadores como el mismo profesor Sergio Tischler, como Alberto Bonet, como la profesora Ana Dinerstein, como el profesor Fernando Matamoros Ponce. Entre los profesores Holloway y Tischler, en compañía con el profesor Matamoros, han editado libros que vale la pena mencionar hoy para nuestro tema, como Zapatismo, Subjetividad Teórica y Reflexión Teórica y Subjetividades Emergentes, Negatividad y Revolución, Theodor Adorno y la Política, y también Pensar a Contrapelo, Movimientos Sociales y Reflexión Crítica. Dejamos
De esa manera le damos la palabra a los profesores Holloway y Tischler y los dejamos con su ponencia en torno a la relación entre el movimiento zapatista y su impacto en desarrollo de la teoría crítica y las ciencias sociales contemporáneas. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes en Bogotá. Tan fácil a través de Skype. No los vemos muy bien. Nos imaginamos que ahí en el salón son unos 500,000 personas, pero lo que nos parece excelente. Aquí también somos varios miles en el salón. El tema que propusieron nos parece muy interesante, ¿no? El tema de la relación entre el zapatismo y el marxismo abierto nos parece muy interesante porque es en realidad lo que es el tema constante más o menos de nuestras reflexiones. Nada más que antes de empezar, un punto solamente que no puede ser, por supuesto, cuestión de poner una etiqueta al zapatismo. No se trata de eso, sino más bien es cuestión de cómo ir pensando en la lucha zapatista y lo que significa para la lucha anticapitalista en el mundo. Ustedes nos mandaron varias preguntas, todas enfocadas en el tema de zapatismo y marxismo abierto. No vamos a seguir las preguntas exactamente, sobre todo porque no queremos poner la teoría en primer lugar. Nos parece importante empezar al revés, empezar con la lucha, empezar con el zapatismo y luego tratar de desarrollar una reflexión teórica sobre eso. Entonces Sergio va a empezar. Yo pensaba que bueno, ok. Bueno, vamos a empezar. Bueno, unos puntos rápidos sobre los zapatistas. Entonces yo creo que el punto de partida, más importante, más obvio del levantamiento zapatista es simplemente el ya basta, ya no. Entonces el punto de partida es el no, ya no vamos a seguir aceptando lo que hemos tenido que vivir por tanto tiempo. Me parece fundamental este punto de partida. Yo creo que fundamental, bueno, tiene una resonancia muy fuerte, por supuesto, en todo el mundo. Tiene una resonancia fuertísima en este momento en México, donde estamos viviendo realmente una ola nacional de ya basta, y después de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Entonces hay una ola de rabia que dice que ya no podemos aceptar lo que está pasando. Ya no. Entonces, como punto de partida del pensamiento revolucionario, ya no también como inicio, como introducción gramática casi, ¿no? Entonces, ya no nos lleva al pensamiento negativo. Nos movemos en el pensamiento, nos movemos en la práctica a partir del no. A partir del no, que tiene como contenido, supongo,
la dignidad, ¿no? Un concepto muy importante para los zapatistas, ¿no? Ya basta, ya no vamos a aceptar la negación de nuestra dignidad. Es decir, ya no vamos a aceptar que nos traten como objetos. No somos objetos, no somos objetos y por lo tanto no somos víctimas. Nuestra dignidad es la dignidad de sujetos. Entonces, la dignidad es la afirmación de nuestra subjetividad, de nuestra creatividad. Y el núcleo de esta creatividad que tenemos todos, no solamente como indígenas en el caso de los indígenas de Chiapas, sino todos, el núcleo de esta creatividad es nuestra capacidad de crear otro mundo, un mundo de muchas creatividades, un mundo de muchos mundos. Entonces, ya basta, vamos a crear otro mundo, vamos a hacer la revolución, pero sin usar la palabra revolución, porque ya tiene demasiado peso de un pasado que ya no podemos aceptar de la misma forma. Vamos a hacer la revolución entonces, pero sin saber exactamente cómo, ¿no? Sabemos por experiencia que no es a través del Estado, pero no tenemos programa. Vamos a ir creando, vamos a ir buscando el camino. Entonces, preguntando, caminamos. Preguntando, caminamos como manera de encontrar el camino, o los caminos, también como manera de pensar la política, ¿no? Y la revuelta zapatista fue en el momento del levantamiento en 94, fue y sigue siendo un estímulo enorme para el pensamiento radical y revolucionario, obviamente no solamente aquí en México y no solamente en Bogotá, sino en todo el mundo, ¿no? Yo creo que Sergio ahora va a intervenir, me va a interrumpir. Bueno, buenas tardes, compañeros. Ojalá que se escuche esto sin interrupción allá en Colombia. Un abrazo para todos. Bueno, realmente la cuestión del zapatismo tiene muchas aristas y, digamos, es difícil como abarcar la mayoría de ellas. Pero podríamos comenzar, o mejor dicho, lo que quisiera es desarrollar algunas cuestiones que ya tocó John. Me parece que una de las cuestiones más importantes del zapatismo es haber creado una nueva imagen de revolución. Esta nueva imagen de revolución tiene que ver con el preguntando caminamos, pero tiene que ver también con lo que el compañero Jesús, me parece, habló sobre marxismo, leninismo y zapatismo, ¿sí? Tiene que ver en qué sentido. El compañero señaló de que él consideraba de que el zapatismo era una nueva síntesis. Y yo creo, digamos, de alguna manera nosotros hemos, en el seminario que tenemos hace como 15 años, hemos estado analizando, digamos, la propuesta zapatista y nos parece que la propuesta zapatista no es una nueva síntesis, más bien es una ruptura con la síntesis y es abre la cuestión de la síntesis. ¿En qué sentido? En el sentido de que la revolución para ellos no es la toma del poder, no es una vanguardia, digamos, que como tal vanguardia tendría que pensarse en términos de categorías de síntesis, en términos de categorías de totalidad, y tampoco es un Estado, digamos, no es una noción estadocéntrica precisamente de la revolución, sino al contrario, es una visión que critica la forma estadocéntrica de la revolución, que es precisamente la dimensión del marxismo-leninismo, ¿sí? Y critica la forma partido como
el eje a partir del cual se tiene que llevar a cabo la revolución. Entonces, donde el sujeto revolucionario es el partido y donde el sujeto revolucionario es también el Estado o el partido hecho Estado. En ese sentido, me parece de que la imagen, digamos, o la idea que el zapatismo plantea, que es una idea anti-vanguardista, implica precisamente la crítica a la noción tradicional de sujeto revolucionario y la idea tradicional de revolución. Nos proporciona, en este sentido, una nueva imagen de revolución. Y yo creo que esta es una de las ideas, digamos, de los aportes más significativos del zapatismo al movimiento revolucionario actual. No nos proporciona un modelo. Ellos mismos dicen, nosotros no somos un modelo de nada. Nos proporciona una imagen, digamos, donde el zapatismo mismo es parte de una constelación de luchas revolucionarias, es parte de un abajo a la izquierda que no trata de homogenizar ni hegemonizar el proceso de cambio social. El proceso de cambio social, entonces, es un proceso que se construye desde abajo. Una subjetividad emancipada no puede venir desde arriba, sino la subjetividad emancipada es un proceso de lucha en el aquí y ahora. No es la visión de una sociedad que se emancipa a partir fundamentalmente de la toma del poder o, digamos, a partir del Estado, sino fundamentalmente que en sus luchas cotidianas va disolviendo las formas o, digamos, se va enfrentando, digamos, a las formas de dominación que son constitutivas de la subjetividad dominante. Y esto creo que es uno de los aportes más significativos del zapatismo. Hay varias cuestiones más. Ya hemos visto, digamos, la idea antivanguardista. Es obvio de que en los planteamientos del zapatismo resuena, digamos, una crítica a lo que sería la teoría clásica, digamos, de la revolución, que uno puede plantearlo en el qué hacer, ¿verdad? Ustedes mismos ya lo dijeron, una vanguardia que está constituida, digamos, como una separación entre vanguardia y pueblo, vanguardia y clase, digamos, y que es la depositaria de la verdadera conciencia de clase. La conciencia de clase se equipara precisamente a una teoría y los únicos que pueden tener acceso a la teoría son, digamos, intelectuales en el sentido amplio, incluso podríamos hablar aquí en el sentido gramsciano de intelectual orgánico, ¿no? Son ellos los que pueden saber precisamente hacia dónde va, digamos, o hacia dónde debe ir una verdadera emancipación. El zapatismo rompe con esto, por eso es que en sus discursos la idea no solamente de rechazo a la vanguardia, sino una idea de antivanguardista para construir un sujeto de cambio social es central. También es la idea de no homogeneidad, porque la teoría clásica de la revolución había planteado una suerte de pensamiento homogéneo a partir de la teoría. La conciencia de clase era un pensamiento homogéneo, básicamente. Era una nueva síntesis, digamos, de la sociedad venidera, que tenía como características la producción de una homogeneidad nueva que tendía a ser una totalidad alternativa. La revolución era entendida como la superación de una totalidad por otra totalidad, una totalidad que era represiva por una totalidad que era emancipada. Esto es una cuestión teórica, digamos, un poco complicada, que ya en términos teóricos había sido, digamos, debatida, digamos, entre, podríamos llamar Lukács, Benjamin y Adorno. No nos vamos a meter en este tipo de consideraciones que son bastante complejas, pero en todo caso, lo que tenemos acá es que la idea de no vanguardia o antivanguardista de la revolución es una idea que también cuestiona la idea de homogeneidad y la idea precisamente de que exista una preconcepción de revolución que ya está dada por la teoría y que son los intelectuales o, digamos, los científicos o los profesionales de una organización los que pueden acceder a esta suerte de verdad.
La revolución se construye en el aquí y ahora de las luchas y no hay ninguna receta precisamente ante esta situación. Esto embona con la idea de Estado. Es obvio, digamos, que una caracterización de la revolución de abajo hacia arriba, digamos, de abajo a la izquierda, es, digamos, una crítica al Estado como el sujeto de la transformación social, ¿sí? Aquí hay puntos de encuentro entre la teoría del marxismo abierto, que plantea una crítica radical a la forma Estado, digamos, a partir precisamente de la misma idea de forma, el Estado como forma de las relaciones sociales. Aquí Young, digamos, fue uno de los que recogió algunas de las tesis fundamentales de Pachucanes y le dieron vida de nuevo en un contexto, digamos, para poder formular la tesis de que no había emancipación a partir precisamente del Estado. Pero uno puede, digamos, esta cuestión del zapatismo no surge como una propuesta teórica, sino el zapatismo surge como la lucha misma, ¿sí?, que se enfrenta, digamos, a el dilema, digamos, de plantearse una revolución en las condiciones de la crisis profunda de la revolución clásica y tener que ensayar una respuesta ante esas circunstancias. Y el análisis, digamos, que permite precisamente la forma comunitaria, digamos, esta experiencia comunitaria va a ser muy importante en la historia del zapatismo y en la elaboración precisamente conceptual de la visión que tienen de revolución. Entonces, aquí hay una cuestión bastante importante también porque si nos damos cuenta, y ustedes mismos lo han planteado, la idea de comunidad, por ejemplo, para el marxismo clásico era una idea que había que superar, ¿sí?, a partir precisamente del desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo del capitalismo. Para el zapatismo no es un asunto teórico, sino es un asunto práctico, el asunto de cómo, digamos, integrar la tradición, diría Benjamin, esas mejores tradiciones comunizantes en un proceso anticapitalista. Y esta es una cuestión muy importante porque yo creo que distancia un poco la experiencia, digamos, anarquista de la experiencia del zapatismo. La experiencia del zapatismo viene precisamente de las experiencias comunizantes que también dialogan, digamos, con las experiencias totalizantes, podríamos decir, de la experiencia guerrillera, del sujeto leninista, etcétera, etcétera, y termina esto no por producir una síntesis, sino un concepto de revolución que no es sintético, sino es un proceso abierto. Por lo tanto, aquí hay una cuestión teórica que me parece de suma importancia, que es la idea de revolución como destotalización y no como una nueva totalidad. Y es el marxismo abierto que plantea esas posibilidades, digamos, de producción de este conocimiento, así como autores como Walter Benjamin, obviamente, y como autores como Adorno, ¿sí? Pero la experiencia, digamos, del movimiento zapatista es, digamos, una experiencia extraordinaria para poder plantearse este tipo de temas y es una experiencia que nosotros la tenemos como central para poder pensar conceptos. Nosotros, de alguna manera, estamos en una universidad, este es nuestro campo, lo consideramos no un campo neutral, sino lo consideramos una lucha y para nosotros la experiencia zapatista es fundamental para poder pensar la revolución hoy y eso es de alguna manera lo que hacemos. No sé si habrá más tiempo. ¿Tú quieres? No, sí, sigue tú. Sí. Bueno, no sé si Sergio me dejó tiempo, pero... Profesor, ¿nos escuchan? Sí, sigo. Quedan 15 minutos. ¿Mm? Tienen 15 minutos más. Ah, bueno. Ok. Sí, lo que... Es que siempre me gusta hablar después de Sergio porque él es mi inspiración, ¿no?
¿No? Yo creo que, por lo que decía Sergio, yo creo que realmente salió tal vez lo que es el punto principal para nosotros. Nosotros cuando hablamos del zapatismo, no estamos hablando en primer lugar, bueno, sí, o no estamos hablando solamente de un grupo de indígenas en el estado de Chiapas. Realmente estamos hablando de la crisis de una constelación de lucha anticapitalista, una crisis que se da en todo el mundo y que los zapatistas han logrado articular a través de su práctica y a través de sus comunicados, que ellos han articulado esta crisis probablemente mejor que cualquier otra persona, otro grupo en el mundo. ¿No? Entonces, cuando hablamos de una crisis o de la crisis de una constelación de lucha, lo que estamos diciendo es que la caída de la Unión Soviética fue nada más tal vez la expresión más visible de la caída de cierta forma de pensar la lucha contra el capital, la crisis de un concepto del significado de revolución y de los problemas de organización. Entonces, parte de esta vieja constelación, ¿no? Esa vieja constelación de lucha incluía la noción de que la revolución se centraba en la toma del poder estatal, que el partido era clave para organizar la toma del poder estatal y por lo tanto elemento clave de la revolución, de que el fundamento, el sujeto de la revolución anticapitalista, el sujeto representado por el partido era el movimiento obrero y el proletariado. Y también un punto muy importante, la idea de la totalidad que ya mencionó Sergio, ¿no? La idea de que la revolución era la destrucción de la totalidad de las relaciones capitalistas y su reemplazo por una nueva totalidad, la totalidad de relaciones sociales comunistas. Lo que vimos en el siglo XX, bueno, por un lado fue el fracaso de las revoluciones que tenían estos puntos como base, el fracaso y, aún peor, el éxito de esas revoluciones, ¿no? Yo creo que ahora podemos decir realmente que la revolución rusa, la revolución china, etcétera, fueron desastres, ¿no? Que hay muy poca gente ahora en el mundo que dice, uy, qué lástima que no tuve la oportunidad de vivir en Moscú en los años 50. ¿No? Realmente no es un deseo muy fuerte dentro del movimiento anticapitalista actual. Entonces lo que vemos con los zapatistas es el surgimiento de otra constelación, porque es obvio que el capitalismo sigue siendo un desastre, que el capitalismo sigue siendo una catástrofe, que sigue significando la explotación
de gran parte de la población mundial, sigue significando un sufrimiento terrible para gran parte de la población mundial, que también lo que ahora está más claro que antes es que el capitalismo probablemente nos está llevando hacia la aniquilación total de la humanidad. Entonces la cuestión de la revolución es más urgente que nunca. Y lo que estamos viendo en los últimos 20, 30 años es el surgimiento de otras formas de pensar la revolución, otras formas de pensar el movimiento anticapitalista. Y en este contexto, los zapatistas tienen un significado que va mucho más allá de las fronteras mexicanas. Me parece obvio. Ahora, ustedes en las preguntas que nos mandaron, nos invitaron a hablar específicamente de la relación entre el zapatismo y el marxismo abierto. Para mí es muy importante ver esta relación en este contexto de la crisis, de la constelación, de la vieja constelación de lucha anticapitalista, ¿no? Que esta crisis realmente sobre todo a partir de los años 70, 80, empieza a generar intentos de repensar el capitalismo, de repensar el significado de la revolución, de repensar estos temas teóricos, obviamente en el contexto del surgimiento de nuevas formas de lucha. Y es en este contexto que yo veo un poco la relación entre el zapatismo y el marxismo abierto, como una relación no de influencia directa, sino más bien una relación de resonancia. Los dos fenómenos son parte de la misma reformulación de la constelación de luchas, ¿no? Entonces, para hablar un momento de lo que yo entiendo por el marxismo abierto, realmente no hablamos mucho de marxismo abierto aquí, yo creo que hablamos más de no sé qué, de teoría crítica de nosotros, de la línea correcta nuestra. No es cierto. ¿No? Pero para mí el punto clave es realmente es entender las categorías del marxismo, o las categorías en general, pero las categorías del marxismo como conceptualizaciones de lucha, ¿no? Entonces, el marxismo no es un análisis del marco dentro del cual la lucha se desarrolla, es un análisis de la lucha. Y yo empecé, creo, a entender eso, a pensar en eso, con la categoría de acumulación, ¿no? Que muchas veces o normalmente la acumulación se trata como, la acumulación del capital se trata como una categoría económica. Pero es obvio, si uno lo piensa un poco, que acumulación es lucha constante para explotar a los trabajadores, para extraer la máxima cantidad de plusvalía posible, ¿no? Es lucha constante dentro de la fábrica y dentro de la sociedad en su conjunto, ¿no? Si uno empieza a pensar en acumulación, entonces como lucha, uno empieza también a pensar en otras categorías como lucha. En mi caso, yo creo que fue la categoría del Estado, ¿no? Entonces, entender al Estado no como una cosa, y no solamente como una relación social, sino como una relación social de lucha o como un proceso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de
Estado, en realidad estamos hablando de un proceso de estadificación de las relaciones sociales. Entonces, estamos hablando del Estado como verbo, estamos hablando de Estado como un proceso de imponer ciertas formas de comportamiento en la sociedad, ¿no? Ciertas formas de comportamiento, ciertas formas de pensamiento. Y si uno lo piensa como proceso, entonces implica, y como lucha, implica un movimiento contrario, ¿no? Implica la categoría misma de Estado implica un movimiento de antiestadificación, o en otras palabras, un movimiento de formar las relaciones sociales sobre otra base, ¿no? El Estado entonces se puede entender como un movimiento desde arriba. El antiestado es un movimiento desde abajo. El Estado es un movimiento de verticalización, de imponer relaciones de autoridad, de imponer una atomización social, etcétera, etcétera. El antiestado, entonces, es todo lo contrario. Es el movimiento que vemos en toda la historia del movimiento anticapitalista, en la forma de consejos, en la forma de asambleas, en la búsqueda de la horizontalidad, en la búsqueda de formas de organización que incluyen a todo el mundo, a todos los participantes, ¿no? Y lo mismo, entonces, si uno empieza a pensar en el Estado como, no solo como una forma de relaciones sociales, sino como una forma un proceso de lucha, entonces uno empieza a pensar que realmente todas las relaciones sociales capitalistas son formas de lucha, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el dinero, es un proceso de monetización de las relaciones sociales, que es un proceso, es una lucha violentísima, ¿no? Que literalmente mata a cientos de miles de personas todos los días, ¿no? Entonces uno puede pensar en dinero como monetización. Uno empieza después a pensar como en clase, entonces como un proceso de clasificación, un proceso de ponernos o de intentar ponernos en clases, en categorías, en definiciones, en identificaciones. Uno empieza a pensar en el trabajo, incluso como proceso de trabajización o como transformación de la actividad humana en el trabajo abstracto, el trabajo que produce valor, que produce plusvalía. Y luego uno regresa a leer el Capital, uno ve ahí en las primeras páginas donde Marx dice, no, esta dicotomía entre trabajo abstracto y trabajo concreto o actividad humana es la clave para entender todo. Entonces, la lucha anticapitalista, uno lo empieza a pensar no en términos de una lucha entre dos grupos, sino como una lucha entre dos formas de organización social, no solamente como lucha entre dos grupos, ¿no? Entonces, no un quién contra quién, sino un cómo contra cómo. La lucha contra el capital, entonces, es necesariamente la lucha contra la clase, contra este proceso de clasificación y contra el trabajo como trabajo abstracto. Y, por lo tanto, es una lucha desde abajo y la izquierda, ¿no? El capital, entonces, existe como lucha constante, como forma de agresión, como proceso de formación, y nosotros resistimos y vamos creando otras relaciones sociales en un proceso abierto
preguntando caminamos. Y un punto central en eso es la cuestión de totalidad y de destotalización que mencionó Sergio, ¿no? La totalidad es en realidad algo que se impone a través de la abstracción del trabajo. Es el proceso de ir tejiendo todo el tiempo una totalidad de relaciones sociales con una lógica, la lógica del dinero, la lógica de la ganancia, una lógica que literalmente nos está matando. Me parece que el punto central del repensamiento, de la reformulación de la constelación de lucha anticapitalista es que ya no se piense, nosotros ya no pensamos, y en general yo creo que los movimientos ya no están pensando en términos de reemplazar una totalidad por otra totalidad, sino en términos de la destotalización, ¿no? En términos de la posibilidad de desvincularnos de esa totalidad de muerte y a través de estas desvinculaciones acumulativas o a través de estas grietas acumulativas de romper la totalidad. Entonces, la idea no es de reemplazar el capitalismo con un comunismo o un socialismo, sino de crear un mundo de muchos mundos, como dicen los zapatistas. Entonces, eso, yo creo que es nuestra forma de abordar teóricamente, supongo, toda la cuestión de la crisis y reformulación de las luchas anticapitalistas. Y ahí los zapatistas son punto de referencia central, porque ellos son una inspiración constante en todo eso, ¿no? Con con todo, ¿no? Realmente, ¿no? Su forma abierta de replantear la revolución en el contexto del preguntando caminamos, en el contexto de crear un mundo de muchos mundos, en el contexto de la dignidad, pues, ¿no? Entonces, por ahí estamos, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los profesores John Holloway y Sergio Tischler. De verdad que les queremos agradecer mucho por su participación en nuestro seminario. Su participación es bastante valiosa con este ciclo de discusiones que hemos venido dando desde hace aproximadamente un mes y medio. Queremos saber si en Puebla tienen alguna pregunta para los dos ponentes, para Julián o para Jesús. ¿No? ¿Y acá hay alguna pregunta para los profesores Holloway o Tischler? Bueno, pues no sé. Sí, si no tienen preguntas que quieran formular en este momento, obviamente la solución es venir a nuestro seminario, ¿no? Que es cada 15 días aquí en Puebla y saben que los estamos esperando, ¿no? Pero adelante, perdón, más con las preguntas. Pues si no hay, pues muchas gracias, pues. Pues de nuevo, como decía Luisa, muchas gracias. La cuestión es que ya nos quedan 5 minutos de salón, ya las personas han empezado a abandonarlo. Muchas gracias de nuevo. Esperamos pues que nos podamos volver a encontrar en otro espacio de reflexión sobre las luchas anticapitalistas con los profesores. Anunciamos acá, vamos a anunciar un cambio para la próxima sesión que está planteada para dentro de 15 días.
precisamente por el inconveniente que tuvimos la semana pasada, que no se pudo realizar la ponencia sobre género, decidimos ampliar una sesión extra dedicada exclusivamente a eso. Vamos a tener una ponencia propia de una persona entre los organizadores del grupo, y vamos a tener la participación de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, que es el colectivo que desde el Distrito Federal ha realizado el apoyo, digamos, en talleres sobre salud sexual y reproductiva en las comunidades zapatistas. Ya confirmaron la participación para nuestra próxima sesión. Y entonces 15 días después, para el 26 de noviembre, viene quedando la sesión de cierre, que está dedicada a la proyección nacional, proyección y articulación nacional e internacional del movimiento zapatista. Y tenemos planteado para ese mismo, pues como salimos ese jueves 26 a las 6 de la tarde, hacer la actividad de solidaridad y denuncia, pues, de la represión que está sufriendo en este momento en México de la abajo de la izquierda. Ya no solo, digamos, como decíamos, lo vamos a enmarcar en las agresiones a las comunidades zapatistas, sino también las agresiones, por ejemplo, a los estudiantes de Ayotzinapa y a otros movimientos que están resistiendo en este momento en México. Esa se haría después de las 6 de la tarde, la haríamos en la Plaza Che. Listo, muchas gracias por haber venido y los esperamos dentro de 15 días. Ya, ¿verdad? Bueno. Profesor, les pedimos disculpas por las dificultades técnicas que tuvimos. No, hay problema. Fue un placer. Esperamos de todos modos. Vimos que ustedes tenían un texto ahí, los dos, creo. ¿No? Sería bueno que nos mandaran los textos para que los podamos leer con calma. No escuchamos. Bueno, luego te escribo. Bueno, pero muchas gracias. Fue un placer estar en Bogotá con ustedes. Espera, profesor, es que no estamos escuchando.